Labios rojos, traje morado y esa sonrisa escalofriante. El Joker de Jack Nicholson no solo se robó el show, se robó la pantalla. Y en algún lugar, entre el humo de Axis Chemicals, Michael Keaton estaba redefiniendo lo que significaba ponerse la capa. Pero Batman de 1989 no fue solo una película. Fue una guerra detrás de cámaras, peleas con el estudio, reemplazos de reparto, un set de $100,000 que nadie sabía cómo usar, y un actor protagonista al que los fans protestaron antes de que las cámaras siquiera empezaran a rodar. Cómo una película que estuvo a punto de desmoronarse se convirtió en el plano maestro de todos los blockbusters modernos de superhéroes. Levantemos la capucha y descubramos los datos increíbles que nunca conociste. La batalla por volver a hacer oscuro a Batman. A finales de los años 70, Batman era un chiste. Los estudios querían a Batman en el espacio. Nadie se tomaba al personaje en serio, excepto un joven productor llamado Michael E. Uslan. Él soñaba con devolverle a Batman la figura aterradora y sombría que Bob Kane y Bill Finger crearon en 1939. Uslan compró los derechos en 1979, pero durante una década entera nadie quiso su visión oscura. Warner Bros. Finalmente dijo que sí, pero solo después de que el éxito de Superman 1978 demostrara que los héroes de cómic podían ser un negocio serio en taquilla. Incluso entonces, el guión era una puerta giratoria. Hubo 9 borradores escritos por 9 guionistas distintos. Una versión tenía a Bill Murray como Batman y a Eddie Murphy como Robin. Otra imaginaba al Pingüino como un jefe mafioso despiadado con un problema de temperatura corporal. Tim Burton ni siquiera era fan de Batman, pero cuando leyó The Dark Knight Returns y The Killing Joke, todo cambió. Gotham consiguió un director y una dirección completamente nueva. 50,000 fans dijeron no a Keaton. Burton acababa de terminar Beetlejuice cuando le ofrecieron Batman, y trajo consigo a su protagonista excéntrico, Michael Keaton. Pero Keaton no era la idea de nadie sobre un superhéroe. Era el tipo de Mr. Mom, un comediante. Los fans estaban furiosos. Warner Bros. Recibió 50,000 cartas de protesta. Las tiendas de cómics pirateaban el primer guión de Sam Hamm, intentando entender qué estaba pasando. Incluso Bob Kane, el co-creador, tenía dudas, pero Burton y el productor John Peters se mantuvieron firmes. Keaton tenía tormento, decían. ¿El resultado? Keaton creó el molde de todos los Batmans atormentados que vendrían después. Ese gruñido bajo, esa mirada vacía e inmóvil detrás de la máscara, todo empezó aquí, con un tipo en el que nadie creía, excepto Burton. El trato del Joker con el diablo. Jack Nicholson no solo fue elegido, fue cortejado como un rey. Aceptó un salario base de $6 millones, pero ese no era el verdadero trato. Lo que Nicholson exigió y obtuvo fue un porcentaje de las ganancias, incluyendo el merchandising. Al final de todo, ganó entre 50 y 90 millones de dólares. Ajustado a la inflación, más de 150 millones en dinero actual. Y usó ese poder. Exigió tener libres los días de partidos en casa de los Lakers. Todas sus escenas debían rodarse en un bloque cerrado. Incluso insistió en que su amigo Tracy Walter fuera elegido como Bob el Goon. Nicholson dijo después, «Lo que me gusta del Joker es que su sentido del humor es completamente de mal gusto». No era solo una frase, era una declaración de principios. Robin Williams fue usado como carnada. Cuando Jack Nicholson dudó en comprometerse con el papel del Joker, Warner Bros. Ofreció en secreto el papel a Robin Williams, quien lo aceptó encantado. Pero cuando Nicholson se enteró de que alguien más estaba a punto de quedarse con el rol, dio el sí inmediatamente. El estudio dejó caer a Williams de inmediato, y nunca le dijo que lo habían usado como palanca. Furioso, Williams se negó a volver a trabajar con Warner Bros. Hasta que le pidieron disculpas. Incluso rechazó el papel del Acertijo en Batman Forever como forma de protesta. No fue hasta el Día del Padre de 1997 que regresó a trabajar con ellos. Las mujeres de Gotham.
A Michelle Pfeiffer le ofrecieron el papel de Vicky Vale, pero Michael Keaton, que en ese momento era su novio, lo vetó por miedo a que resultara incómodo. Sean Young fue elegida en su lugar, hasta que se cayó de un caballo pocos días antes del rodaje. De repente necesitaban a alguien más, y rápido. Así entró Kim Basinger. Tuvo solo 3 días para prepararse, pero aportó glamour, vulnerabilidad y curiosidad al personaje. Detrás de cámaras, su papel era reescrito constantemente para adaptarse al final cambiante. Cuando llegó Batman Returns, Pfeiffer regresó, esta vez como Gatúbela, después de que su relación con Keaton hubiera terminado. Burton no quería una trama romántica. A Tim Burton no le interesaban las historias de amor en las películas de superhéroes, y originalmente quería que Batman fuera románticamente aislado. Los ejecutivos de Warner Bros., temiendo que la película fuera demasiado oscura y fría, insistieron en que Vicky Vale funcionara como ancla romántica. Burton aceptó a regañadientes diciendo, «Si lo necesitan para venderla, bien, pero no me pidan que crea en eso». Los tacones de Kim Basinger fueron clavados al suelo. Durante la escena de escape en el museo, Basinger se resbalaba constantemente sobre el piso de baldosas con sus zapatos de diseñador. En lugar de replantear toda la escena o cambiarle el calzado, el equipo literalmente clavó sus tacones al suelo para evitar que se moviera. Ella tuvo que girar de forma poco natural en algunos planos, pero evitó volver a filmar la escena y ahorró tiempo y miles de dólares del presupuesto. El final se filmó sin tener un final. La producción fue una locura. El guión se reescribía constantemente. El final ni siquiera estaba terminado cuando comenzaron a rodarlo. El productor John Peters gastó $100,000 en construir un set de catedral de 38 pies sin avisarle a Tim Burton. El director no tenía idea de cómo iba a terminar la escena. Jack Nicholson, a mitad de la escalera durante el rodaje, preguntó, ¿A dónde voy? Burton respondió, no lo sé. El guionista, Warren Scarron, tuvo que volar de regreso a Londres en plena Navidad para intentar reescribir el final alrededor del enorme set que Peters había impuesto. Y no solo era el clímax, Scarron estaba reescribiendo todo, desde los diálogos de Robert Wool hasta el arco emocional del Joker. El Batimóvil se averiaba constantemente. El Batimóvil podía verse elegante, pero en el set fue una pesadilla mecánica. La carrocería era pesada, la cabina tenía una visibilidad pésima y el radio de giro era casi inexistente. Se averió varias veces en medio de las escenas y a menudo tuvo que ser empujado a mano o remolcado por un vehículo oculto fuera de cámara. Para muchas tomas de acción, se usaron maquetas en miniatura con más frecuencia de lo que la mayoría imagina. Las prótesis de la sonrisa del Joker tomaban más de 1 hora al día. Crear la sonrisa permanente y característica de Jack Nicholson implicaba esculpir, pegar y difuminar prótesis de látex que cubrían mejillas y boca. La aplicación diaria tardaba alrededor de 1 hora y media, y retirarlas podía llevar hasta 30 minutos. Nicholson, según se cuenta, llevaba el maquillaje incluso durante el almuerzo, bromeando. De todos modos, nadie quiere comer frente a esta cara. Michael Keaton solo tuvo unos 25 minutos de tiempo en pantalla con el traje de Batman. A pesar de ser el personaje del título, Batman aparece en pantalla con el traje durante poco más de 20 minutos. Gran parte de la película se centra en la vida interior de Bruce Wayne o en el caos extravagante del Joker. Fue una decisión deliberada de Burton y Keaton para que Batman se sintiera misterioso, casi mítico y menos accesible. Gotham era tan gigantesca que alteró el clima del estudio. El set de Gotham en los estudios Pinewood era tan grande y cerrado que, según se cuenta, afectaba el flujo de aire y la temperatura en todo el complejo. Otras producciones que filmaban allí se quejaron de que la niebla y el humo se filtraban a sus platós. Batman se ganó el apodo de El Set Monstruo de 1988. El logo de Batman casi fue reemplazado por el rostro de Nicholson. En una etapa avanzada del marketing,
Warner Bros. Consideró usar la cara del Joker de Jack Nicholson como imagen principal del póster en lugar del símbolo del murciélago. Creían que el Joker vendería más entradas. Burton y los productores se opusieron con firmeza. Al final, se mantuvo el Bat logo dorado, que se convirtió en uno de los pósters más icónicos de la historia del cine. Un póster temprano se filtró y Warner Bros. Ordenó destruirlo. Antes de que saliera el afiche oficial con el Bat logo, un póster inicial con el rostro de Michael Keaton y un logo más cercano al estilo del cómic llegó a algunos cines. Warner Bros. Lo consideró una traición al misterio de la campaña y envió memorandos urgentes ordenando retirarlos y destruirlos. Hoy, las copias que sobrevivieron valen miles de dólares. Un arma real de utilería se disparó por error en el set. Durante la escena del asalto a Axis Chemicals, un fallo de utilería provocó que un arma que disparaba balas de fogueo se accionara inesperadamente cerca de un miembro del equipo. Aunque nadie resultó gravemente herido, la producción se detuvo por el resto del día y Warner Bros. Reforzó los protocolos de seguridad de inmediato. Fue un anticipo de las conversaciones sobre seguridad con armas en los rodajes, muchos años antes del incidente de Rust en 2021. El set estaba embrujado. Varios miembros del equipo reportaron sucesos extraños en Pinewood durante el rodaje, especialmente alrededor de los enormes sets góticos. Luces que parpadeaban, utilería que se movía sola y fallos constantes de equipo llevaron a bromear con que Gotham estaba maldita. Un operador de cámara se negó a trabajar solo después de que una pesada luminaria cayera sin aviso y casi lo golpeara. Tim Burton odiaba trabajar con Jon Peters. Tim Burton ha dicho en varias ocasiones que trabajar con el productor Jon Peters fue creativamente agotador. Peters sugería cambios drásticos en la trama, ordenaba refilmaciones e intentaba imponer escenas de acción exageradas. Burton a menudo ignoraba sus notas, pero tenía que maniobrar políticamente para mantener el control de la película. La tensión entre ambos empeoró durante Batman Returns. Kim Basinger sufrió ataques de pánico durante la producción. Kim Basinger, ya conocida por su sensibilidad a la ansiedad, habría sufrido ataques de pánico mientras filmaba escenas intensas con Nicholson. La escena del museo en particular fue difícil de rodar debido al miedo de Basinger al caos del set y a la energía impredecible que Nicholson aportaba al Joker en cada toma. Robin eliminado. Warner Bros. Quería a Robin. Burton y Hamm no, pero el estudio insistió, así que lo escribieron. Robin iba a ser un trapecista cuyos padres morían durante un ataque del Joker. Incluso era secuestrado y rescatado por Batman. Y luego, recortes de presupuesto. Toda la secuencia fue eliminada. Según Hamm, después de toda esa miseria, Robin era demasiado caro. Una escena que sí llegó al montaje final y que aún incomoda a los fans, es Alfred llevando a Vicky Vale a la Batcueva. Ni siquiera Hamm la defiende. Yo no escribí esa escena, dijo años después. Ese habría sido el último día de trabajo de Alfred. Maestría visual y la ciudad salida del infierno. El diseñador de producción, Anton Furst, convirtió Gotham en una pesadilla neogótica. Burton le pidió que evitara Blade Runner y el neón por completo. En su lugar, se inspiraron en Brasil, en el expresionismo alemán clásico y en la arquitectura decadente de los años 30. Como si el infierno hubiera brotado desde el asfalto, dijo Furst. Todo chocaba. Art Deco con brutalismo, mugre con grandeza. El Batimóvil se construyó a partir de un Chevy Impala. Wayne Manor se filmó en Knebworth House, y cada centímetro del traje de Batman, látex esculpido, 28 versiones distintas, costó $250,000. Los diseños de Furst no eran simples decorados. Gotham era un personaje. Respiraba amenaza, el tormento de Burton y la interferencia del estudio. Tim Burton enfermó antes del rodaje, con síntomas similares a una neumonía. Apenas se recuperó cuando comenzó la filmación.
Luego llegó la interferencia constante. Productores, ejecutivos de Warner Bros. E incluso Nicholson. Todos querían opinar. Barton diría más tarde, fue una tortura, el peor periodo de mi vida. Ni siquiera el compositor Danny Elfman se salvó. El estudio quería a Prince para las canciones del Joker y a Michael Jackson para el tema romántico. Elfman hizo la banda sonora de todos modos, con la ayuda de Shirley Walker. La mezcla de audio, Elfman la detestó, pero su tema icónico sobrevivió y fue reutilizado en Batman, The Animated Series. La locura del marketing y la Batmanía. El tráiler, solo una serie de clips al azar, sin música, sin eslogan, pero funcionó. El público gritaba y aplaudía en los cines. El merchandising explotó. Se vendieron más de 750 millones de dólares en juguetes y camisetas. El Bat logo estaba en todas partes. La gente incluso se lo rapaba en la cabeza. El póster principal no mostraba a actores, solo el símbolo. Ese aire de misterio se convirtió en una genialidad de marketing. Y Batman no fue solo una película, fue un evento cultural en toda regla. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada terminó siendo un fenómeno cultural que cambió para siempre las películas de superhéroes. Desde las batallas en el backlot hasta el contrato récord de Nicholson, y desde el silencio sombrío de Keaton hasta las averías del Batimóvil fuera de cámara. Esta fue una película sostenida por creatividad, conflicto y una enorme dosis de improvisación. ¿Qué dato detrás de cámaras te sorprendió más? Batman de 1989 definió tu idea del caballero oscuro. Déjanos tu comentario y, si disfrutaste este viaje por los orígenes retorcidos de Gotham, dale like, compártelo con otro fan de Batman y suscríbete para más historias desde detrás de la capa y la capucha.